El doctor Abdiel Malco Carpio es ingeniero mecánico con especialidad en el área térmica y termofluidos por la Universidad Técnica de Oruro, en Bolivia. Tiene una maestría en desarrollo energético y un doctorado en energía solar, ambos títulos obtenidos por la Universidad de Antofagasta. El doctor Malco realizó una pasantía en el Instituto Fraunhofer de Mecánica de Materiales y también realizó una estancia en el Instituto de Energías Renovables. Sus principales áreas de investigación son corrosión en materiales en alta temperatura, almacenamiento térmico en sales fundidas y ciclos de potencia de plantas de generación térmica. Actualmente, el doctor Malco es profesor asistente en la Universidad de Antofagasta, en Chile, y con esto le damos la bienvenida. Adelante, doctor. No lo estamos escuchando. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, ya. Bueno, muchas gracias, Araceli, por la presentación. Y ahí me confirman, por favor, si se ve la imagen o la presentación. Sí se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por el tiempo que tuvieron y la disponibilidad, sobre todo el horario. Me encuentro en este momento acá en Antofagasta, en Chile, y muchas veces suele haber como más 2 o más 3 horas de diferencia. Eh, eh, Así que, bueno, hemos podido, este día se ha tenido que retrasar seguramente para ustedes un poco con el tiempo, así que gracias por eso. Trabajo actualmente en la Universidad de Antofagasta, que es prácticamente una zona donde hay mucho desarrollo del área minera, y en los últimos años ha habido un boom en el tema de energía solar y sobre todo energías renovables. Así que nuestra universidad del año 2000 más o menos, empieza como a generar diferentes tipos de vínculos con universidades, sobre todo en España y en Alemania, para empezar a ver hacia adelante de lo que iba a pasar, y prácticamente se los digo de esa forma porque es lo que ha pasado acá en Antofagasta, donde debido a la cantidad de necesidad de energía que se tiene en este momento por la gran minería que utiliza la minería del cobre, entonces hemos podido hacer un cambio de la estructura energética que tenemos acá a partir de la energía solar, tanto de concentración y fotovoltaica, y eólica también. Entonces, nuestra matriz energética, sobre todo en el norte de Chile, está bastante bien distribuida. Se utiliza mucha fotovoltaica y tenemos la única, por así decir, planta de concentración solar de potencia en Latinoamérica. Como les decía, como esto inicia debido a la crisis energética en el mundo, los españoles y los alemanes han sido de vital importancia en todo esto, porque como ellos empezaron, nosotros tenemos mucha amistad y vinculación con ellos. Entonces, gran parte de nuestro trabajo también, y como agradecimiento, siempre va a ser hacia diferentes centros y universidades de España y Alemania. Entonces, nosotros con todo eso hemos empezado a armar equipos, líneas de investigación en el área de concentración solar de potencia, y todos los aristas que conlleva a esta línea de investigación. Específicamente en lo que yo trabajo en el área de materiales, sobre todo el tema de corrosión y el efecto que conlleva las sales fundidas en los diferentes sistemas de almacenamiento térmico. Así que vamos a hacer una pequeña introducción, un análisis comparativo, y vamos a ver los diferentes casos en los cuales se utilizan diferentes aceros para este tema de la corrosión. Empecemos. Seguramente ustedes ya conocen este tipo de tecnología.
Abdiel, perdón que te interrumpa, no lo estamos viendo en formato de presentación. Va, déjame ver qué puedo hacer. No, esto no. Dame un segundo. Ahí. Ahí sí. Eh, no, todavía no. Ya. Dame un segundo. Mm. Y ahí sí. Todavía no. Ya. Si Perdón, quieres, yo creo que igual y así está bien, ¿no? Porque por los tiempos también se nos complica luego y nos sí, va a estar la charla. ajá. Si quieres a un lado de presentar está un librito y así lo podemos ver más grande. En la parte inferior. Ya. Dame un segundo. Y ahí tú me dices. Uf. Ya. Entonces lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Yo creo que ahí se ve. ¿Se ve, Araceli? Sí, sí se ve. Si quieres, nos vamos con eso. Ya, vale, gracias. Entonces, lo que le decía que el problema que tenemos en este caso es que los sistemas de almacenamiento iban a trabajar primero a alta temperatura, más o menos sobre los 550 grados centígrados, pero no solamente teníamos ese problema de temperatura, sino que también se iba a generar lo que son los diferentes cambios de temperatura, es decir, que íbamos a tener en cierto momento 550 y vamos a bajar quizás hasta 390, quizás un poco menos, 350. Entonces, esos cambios de temperaturas directamente iban a modificar la estructura del material y seguramente generar ciertos tipos de problemas de origen mecánico y hasta químico, por así decirlo. Entonces, ahí ya se te presenta un desafío hacia los sistemas de almacenamiento térmico. Es decir, ¿qué hacemos con estos sistemas y cómo podemos quizás proponer desde la investigación o desde la universidad, de la academia, una mejor forma de afrontar estos desafíos? Bueno, ese es el problema. Y además, debo agregar algo, que al parecer gran parte de los problemas que tienen los sistemas de almacenamiento se deben a estas fluctuaciones de temperatura y al problema de corrosión. Y lamentablemente, uno de los datos que se tiene acá en Antofagasta, en la planta de concentración de Cerro Dominador, es que el sistema de almacenamiento ha presentado problemas, ha perjudicado bastante la generación continua de electricidad de esta planta. Así que hay un problema que estamos trabajando con ellos. Como ustedes saben, una planta de almacenamiento térmico que más o menos lleva como 50.000 toneladas de sal solar, es bastante complicado darle una solución desde el punto de vista del mantenimiento.
Entonces, ahí hay un desafío y en este momento estamos afrontando ese desafío. Pero, ¿de dónde viene este tema de las sales fundidas? En un principio, los sistemas de refrigeración de las plantas que, se, que se crearon para este tipo de sales de fundidas, que eran prácticamente fluoruros, trabajaban aproximadamente a unos 700 grados. Y después de ver la gran aplicabilidad que tenían estas sales, fueron pasando de tecnología a tecnología, fundamentalmente por sus propiedades termofísicas, hasta llegar a lo que es la energía solar, de concentración fundamentalmente. Y dentro de esto, bastantes estudios han ido trabajando con diferentes sales como cloruros, carbonatos y finalmente dando la opción a los nitratos dentro de las diferentes tipos de mezclas de sales. Estos nitratos han sido bastante eh, bien analizados dentro de sus propiedades termofísicas, y el nitrato de sodio y el nitrato de potasio, que son básicamente los componentes de lo que es la sal solar, han sido los más característicos y los que actualmente la industria solar de concentración las utiliza. Entonces, tenemos una temperatura límite de operación de los 550, 560 grados centígrados, y ese parece ser el punto de operación del sistema de almacenamiento, y a la cual ya la academia, nuestra universidad, ha empezado a hacer ensayos de caracterización de este material desde el punto de vista de la corrosión, desde el punto de vista también de la degradación que existe del material. Así que como universidad nos planteamos dentro de esta línea adyacente a lo que es la CCP. Entonces hicimos primero evaluar qué tipos de plantas CCP se tienen en el mundo, cuáles son las capacidades que se tiene. Es una revisión bastante fácil, y también si existen este tipo de plantas, seguramente debe estar registrado dentro de la prensa o dentro de las páginas de información de estas empresas, problemas que sutilmente siempre pasan y a veces es una información que está ahí por ahí maquillada. Y evidentemente hemos encontrado diferentes problemas que tienen o tuvieron estos tipos de plantas. Así que con todo eso, nosotros ya desde el punto de vista de los 4 sistemas que tenemos, fuimos como seleccionando cuáles son los que trabajan en función del uso de las sales fundidas, y prácticamente tenemos 2 sistemas de concentración, sistemas cilindro parabólicos y sistemas de receptor central, que utilizan y han utilizado sales fundidas. Así que una vez haciendo esto y conociendo las temperaturas de operación, entonces la caracterización de los materiales ha sido bastante fácil y bastante interesante. Pero, ¿qué materiales? Y ese era el punto a discusión. Bueno, en realidad, los aceros inoxidables y algunos otros ricos en componentes de cromo, níquel y otros han sido catalogados como los más interesantes para trabajar, y es por eso que el IC 347 es el que actualmente se trabaja en este tipo de plantas. Sin embargo, debido al costo que en este momento tiene la energía solar de concentración y respecto al costo nivelado de energía que tiene solar fotovoltaica, básicamente es súper difícil competir, aunque estamos hablando de dos cosas casi totalmente diferentes. Sin embargo, dentro de este punto de referencia del costo de energía, es bastante difícil de hacer una comparación competitiva y trabajar a la par de la energía fotovoltaica. Así que uno de los desafíos, bajar el precio de la energía solar de concentración, sí que era interesante, y además resultaba apropiado verlo desde diferentes puntos de vista. Así que si en algún momento existiera un material que pudiera sustituir a este IC 347, uno de los materiales que se utiliza, y utilizar un material más barato, ya,
por ejemplo, un 304 o un 316, son los más comunes de los aceros inoxidables, o ya entrar en los casi inoxidables, por ejemplo, nuevos materiales que en Alemania se han ido probando, como el BM12 o aceros casi inoxidables. Era lo que deberíamos estar trabajando y caracterizando para ver qué tal funcionan a estas condiciones. Así que desde el punto de vista de la corrosión, teníamos diferentes mecanismos de corrosión que usualmente ya estaban reportados en las publicaciones. Así que íbamos a hacer una comparación mediante las diferentes técnicas. Y dentro de estas, por ejemplo, tenemos las técnicas de gallimetría, que es prácticamente las pérdidas o ganancias de masa, las cuales eran las más representativas y estaban normadas dentro de lo que es la corrosión. Así que hicimos esto. Además, nos planteamos que otras técnicas mucho más, no precisas, pero sí más rápidas, por ejemplo, la polarización lineal y la espectroscopía de impedancia electroquímica, también iban a ser interesantes métodos que podían hacer una comparación respecto a otras técnicas. Es decir, que en este momento necesitábamos tener un sistema que pueda darnos una visualización de la corrosión, quizás en tiempo real, de lo que estaba pasando en nuestro caso, en nuestros ensayos a pequeña escala, y por qué no decir quizás a gran escala en lo que realmente pasa en plantas de concentración, en los tanques, ¿no?, que trabajan con sales fundidas. Así que las técnicas ya las teníamos que caracterizar. Y acá, por ejemplo, teníamos diferentes acero al carbono, aunque parece ser bastante ideal trabajar con acero al carbono. Sin embargo, en ciertas temperaturas para diferente aplicación, como los colectores cilindros parabólicos, parecen todavía tener un comportamiento bastante bueno. Como les decía, hay algunos aceros al carbono que son casi inoxidables, como el P91 o el P92. Y además la caracterización en función de diferentes mezclas de nitratos o mezclas de otros componentes, por ejemplo, en este caso, la ITEC o la ITEC XL, o los nitratos a base de litio, porque el litio es un material muy abundante acá en el norte de Chile. También era una opción interesante desde el punto de vista de corrosión, ya que tenía una velocidad y tasas de corrosión bastante más bajas. Así que el desafío no solamente era ver la caracterización de materiales, sino también la caracterización de diferentes tipos de mezclas en el tiempo. Así que hicimos eso con aceros al carbono. Prácticamente la caracterización consistía en las técnicas que les comentaba de la gallimetría, la polarización lineal, la espectroscopía de impedancia electroquímica, y esto lo corroboramos a través de técnicas de caracterización, como por ejemplo, hacíamos un análisis de la metodografía del material para ver cómo es que cambiaba la estructura del material. Hicimos un análisis de difracción de rayos X para hacer una caracterización semi-cuantitativa de cómo se va formando las diferentes capas que se van colocando dentro de lo que es más o menos el mecanismo de corrosión que pasa en función del tipo de acero. Otras técnicas como el SEM, que es microscopía de vacío. Así que también utilizamos esto para ver también la estructura y confirmar a través de esta técnica, ver cómo se produce el crecimiento de la capa de corrosión. Entonces, técnicas de caracterización por imagen, DRX, metalografía, SEM y alguna otra que es la GDOS también, que nos permite en profundidad saber el contenido de elementos que se van formando, y también nos puede ayudar a entender más o menos qué es lo que es fundamental para nosotros saber cómo es el mecanismo de corrosión en estos casos. Así que gracias a esto hemos podido hacer bastantes publicaciones, tanto en aceros al carbono, aceros inoxidables y, ¿por qué no?, en aleaciones de base níquel, ya
contradiciendo a lo que estábamos haciendo, porque el tema es de bajar el precio. Pero igual no suena nada malo intentar hacer quizás en Hasteloy o Inconel, que también hemos estado haciendo, y quizás ver y hacer una comparación de qué pasa si trabajamos ahora con carbonatos, con fluoruros o con otros tipos de sales. Así que en simples palabras, esto es lo que hemos estado trabajando en este último tiempo y lo que estamos trabajando. Y algo que podemos decir que lo que vamos a hacer para futuro es que esas técnicas por lo general en los sistemas de almacenamiento se encuentran en estado estático. Sin embargo, hay muchos dispositivos que no necesariamente están en esa condición, como es un fluido que está en movimiento, por ejemplo, válvulas, la tubería, todo lo que son este tipo de accesorios, como se encuentra en movimiento, existe ya la discusión de qué es lo que pasa en la corrosión desde el punto de vista más dinámico. Entonces, estamos complementando ahora con diferentes proyectos acá en nuestra línea de investigación, ya la corrosión desde el punto de vista dinámico. Y para esto hay un nombre muy específico que se llama corrosión de flujo acelerado, que realmente viene de lo que se había hecho anteriormente con estudios en sales para aplicaciones nucleares. Así que nosotros vamos a adoptar esta terminología para hacer los mismos estudios y trabajar en corrosión dinámica. Aparte de trabajar en esto, hay bastantes puntos interesantes como la transferencia de masa, de lo que pasa, o el efecto foiling también que se produce ahí en las tuberías. Hay un sistema de transferencia de calor internamente dentro del fluido que hay que estudiarla. Lamentablemente no hay mucha información, pero hay que complementar información de otros fluidos que también tienen bastante bibliografía. Así que en este momento nos encontramos, como ya verán en la siguiente imagen, nuestro equipo de trabajo. Tenemos estudiantes de doctorado y estudiantes de pregrado que están trabajando en esta línea. De hecho, este tema de la corrosión acelerada de flujo es parte de la tesis de un estudiante de doctorado que tenemos acá en la universidad. Así que en simples palabras, esto es lo que hacemos. Y si podemos compartir la información con ustedes o alguien que esté interesado, siempre estamos abiertos a trabajar con todas las universidades y tener ahí una relación bastante estrecha. Y de hecho, hemos trabajado ahora con un convenio de colaboración entre el IER y nuestra universidad y estamos a la espera de que el convenio pueda ser ratificado entre ambas universidades. Así que muchas gracias y si tienen alguna consulta o algún comentario o alguna discusión que ustedes quieran hacerla, pues bienvenido. Muchas gracias, doctor Malco. Bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo la mano del doctor Luar levantada. Adelante, doctor. Hola, Biel. Hola, Luar, ¿qué tal? Buenas. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es muy básica, pero que pues yo la desconozco, ¿no? Desde la parte técnica. Y es, bueno, pues para que se tenga la cuestión de las sales fluyendo, pues deben estar todo el sistema a una temperatura pues mayor a su punto de fusión. En el esquema general está una parte de un tanque de almacenamiento de sal caliente y otra de sal más fría. Pero ¿de qué temperaturas estamos hablando ahí en ambos tanques? Y bueno, al hacer 50,000 toneladas fue lo que referiste de almacenamiento. Más o menos qué cantidad es la que se bombea a la torre, que es la que se funde, digamos, o la que está almacenando ahí el calor de manera constante durante la operación. No sé si me pudieras contestar eso, si tengas algunos datos al respecto. Ya, mira, gracias, Luar. En principio no tengo el dato, no lo sé, pero sí tengo un documento que te lo puedo enviar internamente,
de datos mucho más característicos de las cantidades de flujo que tiene la planta de Cerro Dominador acá en Chile. Esta planta de 50.000 toneladas, en realidad es el conjunto, tanto el tanque de almacenamiento de alta temperatura y el de baja. Lo que yo sé es que la idea en general es tener el tanque de almacenamiento de alta temperatura dentro del límite de estabilidad térmica, que serían como los 550 y 560 grados centígrados. Es decir, que seguramente la disposición que tiene este tanque tendría que estar en función de esto. Es decir, que lo que nosotros hacemos dentro de la universidad es tener todo un circuito, aparte de resistencias eléctricas, que también lo tiene. Eso es lo que te puedo decir. Yo sé que estos tanques en la parte inferior tienen resistencias eléctricas que les ayudan a mantener el calor en caso de emergencia o elevar la temperatura para que posteriormente ya la energía de concentración pueda directamente inyectar la sal y llegar hasta esa temperatura de estabilidad que son los 550. Ahora, después, posterior a eso, seguramente en función de la demanda, que creo que es lo que más o menos entiendo, ya la temperatura del tanque de baja temperatura tendría que estar en función de no bajar la temperatura de fusión del cambio de fase. Y eso sí que no lo sé, no tengo el dato. Pero el término general es la capacidad que tiene todo el sistema de almacenamiento son de 50.000 toneladas y creo que las otras plantas de concentración en el mundo también varían entre 30.000, 40.000, 50.000. Ok, muy bien, Abdiel, muchas gracias. Y sí, pues me interesaría mucho el documento y ahí pues para también tener ahí contacto de algunas otras preguntas que bueno, voy a tener que formular bien y ya te las hago llegar, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, hay lugar, complementando esto, lo que se está pensando, como tú tienes una región o tienes una planta de concentración, los alemanes lo que decidieron investigar y lo plantearon es que si tú tienes mucha radiación, ¿por qué no colocas una planta fotovoltaica? Y como tienes el tanque de almacenamiento, conecta las resistencias eléctricas y el exceso de la energía eléctrica lo transformas en calor, lo almacenas y al final te puedes tener un sistema híbrido entre calentamiento con fotovoltaica y concentración también como aporte de calor para el sistema. Sí, y aparte creo que no se ha analizado bien la transferencia de calor allá adentro, ¿no? Con el fluido y me parece que por ahí sí pudiera haber bastante trabajo que hacer. Hay mucho trabajo por ahí para hacer simulaciones, modelamiento físico y todo eso. Ok, perfecto. Sí, pues estamos en contacto, porque sí estoy muy interesado en el tema y por ahí también platicar de la calorimetría, que creo que había unos planes ahí con Carlos pendientes, ¿no? Para concretar Sí, esa parte. sí, por supuesto, Lugar. Ahí cualquier momento nos comunicamos. Ok, saludos, gracias. Saludos, gracias a ti. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, sí, el doctor Estrada. Adelante, por favor. Muchas gracias, Abdiel. Realmente muy interesante trabajo, el tuyo y el de el grupo que trabaja con ustedes. De hecho, ese es un problema sustantivo, ¿no? Resolver el problema de los materiales. Mencionaste algo importante que era el problema que tienen las plantas de concentración de potencias solares con respecto a las fotovoltaicas, el problema del precio nivelado de energía. Y que esa es la razón fundamental por la cual se paró, de hecho, en seco el crecimiento tan importante que tenían estas plantas, ¿no? Y también comentaste que el plus que tiene ahorita las plantas de concentración es justamente las unidades de almacenamiento. De ahí la importancia de obtener materiales más baratos. Y en lo que estaba pensando, porque efectivamente es un problema de comparación, es cómo construir, nada más quiero plantear el problema, tú lo señalaste, pero probablemente se pueda construir una figura de mérito
que incluya en el precio nivelado de la energía el costo de almacenamiento. O sea, ¿cómo puedes, digamos, por alguna manera, castigar a la fotovoltaica por ser intermitente contra la solar de concentración, las plantas de potencia de concentración, que son permanentes, pueden dar flujo continuo? ¿Cómo castigarlo? Es un problema para todo el sector de energía, no nada más para este sector en especial, ¿no? Yo creo que ahí habría una oportunidad de trabajo, de buscar esta figura de mérito, ¿no? Y habría que vincularse también, pues, con los economistas, seguramente, ¿no? Ese es Hola, un Claudio. planteamiento. Yo El te otro saludo. que te ¿Qué tal? quería hacer, sí, buen día, Abdiel. No sé si tengas alguna reacción a este comentario. Sí, yo solamente, bueno, lo puedo extender, pero creo que hacer una comparación del costo nivelado entre dos tecnologías que son diferentes es como algo injusto, ¿cierto? Sí, Sí. sí, es cierto. Pero uno de los problemas que tienen las personas que van a decidir por una tecnología o por otra, al final de cuentas, es la inversión que tienen que meter y la recuperación de esa inversión. Y lo más razonable que se ha encontrado para poder decidir o tomar decisiones sobre eso es justamente el costo nivelado de energía. Así comparas tú la nuclear con un ciclo combinado o con una hidro, ¿no? ¿Cómo puedes comparar tecnologías tan distintas con una plataforma más o menos común? Pues, ¿cuánto cuesta el costo de la energía del kilowatt hora producido por dicha tecnología, ¿no? Es una manera de hacerlo. Pero el problema que tenemos los solares en general es que no hemos podido incorporar el asunto de la intermitencia. Por eso es muy desventajoso para la nuclear, por ejemplo, compararla con una fotovoltaica. Aunque la nuclear es muy fuerte y demás, aunque hay varios problemas ahí con la nuclear, no meten las externalidades en el costo nivelado, desafortunadamente. Pero la presentan como una energía muy barata, como ahorita actualmente es la fotovoltaica. Pero la gran diferencia entre una y la otra es que una es permanente, la otra no. Entonces, creo que sería un tema interesante de discusión ese, por lo menos. Sí, totalmente, Claudio. Lo El, comparto contigo. el otro tema que te quería comentar, Audiel, era sobre el asunto de las temperaturas. ¿Cuáles son los rangos máximos de temperatura que puedes tú alcanzar en estas unidades de almacenamiento, en la actual tecnología? Dependiendo del tipo de sal y su punto de estabilidad térmica, por ejemplo, para la más común que es la sal solar, serían como los 560. Ese es como el límite máximo antes de que la sal solar se empiece a degradar. Pero va a depender mucho de la disponibilidad de otra sal que pueda cumplir de cierta forma en términos de sus capacidades térmicas, si es que nos proponemos sustituir a la sal solar. Por ejemplo, nosotros acá en el norte tenemos mucho litio en forma de carbonato de litio. Lamentablemente el costo del carbonato de litio en este momento es bastante alto por el tema del uso de las baterías, pero sí que hemos encontrado una forma de convertirlo en nitrato de litio. Y cuando tú combinas el nitrato de litio con la sal, con los dos componentes de la sal solar, eh, mejoras de cierta forma un poco las propiedades termofísicas, pero en el tema de corrosión es bastante, mucho menos corrosivo que la sal solar. Entonces, hemos aumentado el costo, efectivamente, que es lo que no queríamos, pero hemos reducido el tema de corrosión, que al final llega a ser también un costo a la larga en temas de mantenimiento en este tipo de plantas. Por lo cual, en este caso, tenemos diferentes tipos de mezclas con diferentes temperaturas de estabilidad térmica, y eso es lo que podría más o menos mencionarte, que si no sobrepasamos estabilidad térmica o el punto de su estabilidad térmica, el sistema debería seguir trabajando. Ya. ¿Tú sabes de alguien o de algún grupo que esté trabajando en almacenamiento térmico a temperaturas de 800, 900 grados?
Mira, para ser preciso, el DLR en Alemania, Sí, ellos trabajan a más de 500 grados. Trabajan 600, 700, 800, con carbonatos y fluoruros también. ok, Enzel también trabaja a esa temperatura, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Estados Unidos. ya. Y ella es una ingeniera mecánica venezolana, Judith, pues no me acuerdo el apellido, pero es Judith, que trabaja allá. Ok. La razón de la pregunta era porque si bien es cierto que las sales fundidas se han desarrollado fundamentalmente como materiales propicios para el almacenamiento térmico de las plantas de concentración solar de potencia, ahora que estamos pensando justamente en otras aplicaciones, sobre todo para calor de proceso de estas plantas, pues el rango de temperatura se amplía, ¿no? Desde mediana hasta muy alta temperatura. Y los que hacemos producción de combustibles solares sí nos interesan altas temperaturas. Ujú. Y sería realmente muy, muy deseable tener unidades de almacenamiento que pudieran trabajar a 800, 900 mil grados, ¿no? Claro. Entonces, pero ahorita estamos todavía con el paso previo de poder construir plantas industriales con esa tecnología. Eh, ustedes ya están con el problema de las empresas que están operando plantas y los problemas de corrosión de materiales que tienen, ¿no? Sí, Muy sí. bien. Mm. Te agradezco, Abdiel. No, a ti, Claudio, gracias. Bien, muchas gracias. Han mandado un mensaje y me voy a permitir leerlo. Hola, soy el doctor Moitorena desde la Unison. Muy interesante presentación. Abre nuevas líneas de interés personal. Tengo dos preguntas. ¿El estudio que han realizado en los materiales es sobre el receptor o es sobre los tanques de almacenamiento? Porque las temperaturas de operación sí son muy diferentes. La segunda es, ¿qué materiales aconsejas explorar si el fluido que se desea operar es agua marina? Gracias y mucho éxito. Quizá trabajemos en algo próximamente. Saludos. Gracias, Víctor. Lo que hacemos prácticamente es hacer una comparación de lo que podría pasar en un sistema o tanque de almacenamiento. Como trabaja en base al punto de estabilidad térmica de la mezcla de la sal solar, así que hacemos esa analogía de que el material va a trabajar a 550 y por lo tanto estarías representando el punto de operación del tanque de alta temperatura. Ahora, ¿por qué son diferentes ambos tanques? Bueno, en realidad la tecnología que se tiene actualmente es que como tenemos un tanque de alta temperatura y tenemos un tanque de baja temperatura, y lo que yo entiendo es que el tanque de baja temperatura al final lo que va a hacer en función de la cantidad de energía que se necesite en ese momento, va a ir como despachando la energía o la cantidad de energía hacia el intercambiador de calor que se conecta hacia el ciclo que va a generar la energía. Por lo tanto, ahí es cuando la temperatura seguramente va a ir fluyendo del segundo tanque, pero no bajando de la temperatura límite de cambio de fase, que es por los 225. Me imagino que deben tener como ciertos ángulos de seguridad, porque aparte de ese cambio de fase, existen otros fenómenos muy característicos de la sal que también hacen que se tenga un poco de cuidado. Así que, ¿qué materiales uno podría aconsejar acero inoxidable? Pero la pregunta viene si es que ya estamos utilizando acero inoxidable como el 347 y ya hemos tenido problemas de filtración, de temas de corrosión en este material. ¿Realmente será el material el más aconsejable? Son preguntas que todavía no tienen respuesta. Imagínense que el 347 es mucho mejor que el 316 o el 304. Entonces, parece que la respuesta para esto viene de un estudio mucho más profundo. Por ejemplo, el tema de soldadura, que es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Será que el tema de soldadura viene a ser algo fundamental para paliar este tema de la corrosión?
nosotros creemos que sí, entonces estamos ya ahora entrando a la etapa de ver la parte de la estructura de la soldadura que está también afectada por la sal y que es lo que nosotros pensamos uno de los puntos en los cuales puede a futuro ocasionar una filtración de estas sales. Ahora, imagínense una sal, una filtración de un tanque a 550 grados centígrados. Realmente es algo muy, muy peligroso y que amerita todo el estudio por parte de la empresa y por parte de la academia. Ahora, si uno quiere trabajar en agua marina, que también es un sistema muy corrosivo, yo creo que existe bastante, y esto ya está muy normado, sobre todo en agua marina. Yo creo que debe existir una norma que más o menos nos pueda dar una pauta sobre el tipo de agua que uno va a trabajar y fundamentalmente la temperatura, porque la corrosión con alta temperatura inevitablemente te va a degradar mucho, mucho más rápido el material. Yo creo que por ahí debe haber información interesante que a la hora de escoger un material para trabajar con agua marina hasta una cierta temperatura. Bueno, eso es lo que más o menos pienso. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bien, parece que nadie más quiere preguntar. Ah, sí, la doctora Heidi. Adelante, doctora. Gracias. Muy interesante la presentación, Abdiel. Y justo me surgió una duda respecto o sea, lo que entendí es que tus estudios los haces a una temperatura constante. ¿Sí es así? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita lo mencionaste y por eso me surgió la duda, que dijiste que con las altas temperaturas se fomenta la corrosión. Entonces, no sé si han hecho estudios. Lo que pasa es que en los receptores solares, pues inevitablemente vamos a tener gradientes de temperatura, ¿no? Que pueden ser muy grandes. Entonces, no sé si han hecho ese tipo de estudios, o sea, en materiales que tengan diferencias de temperaturas muy grandes para justamente evaluar pues la corrosión, ¿no? En esas zonas de alta temperatura. Hola, Heidi. Gracias por tu pregunta. Hemos intentado hacer este tipo de ensayos. Uh-huh. Y es que no existe, bueno, sí existe. Uno sabe que dentro de la normativa de la ASME, por ejemplo, respecto a los ensayos de los materiales, hay un sinfín de normas que uno puede hacer y además pueden hacer ensayos en diferentes condiciones de, por ejemplo, ver la dureza, la tracción que tiene el material. Eso es bastante fácil, tú tienes el material y lo puedes someter a una cierta tensión. Pero ¿cuál es el tema en este caso? Que tienes alta temperatura. Entonces, aparte de someterlo a una cierta tracción al material, los dispositivos no existen en el mundo para hacer ese tipo de ensayos, salvo el DLR. El DLR sí que más o menos ha ido viendo justamente esta preocupación. Sí. Y ellos, los ensayos mecánicos que están realizando en este momento de esos materiales, han hecho una adaptación de este tipo de instrumentos. Entonces, ahí está el punto de cómo evaluar estos cambios de temperatura en los materiales y ver cómo cambian sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, cómo se produce el esfuerzo de formación del material que se lo va a llevar a la tracción. Y además de cambiar la temperatura, de que tenga sal fundida. Sí. Entonces nosotros hicimos un estudio de esto y está publicado en un material que es el BM12, que es un casi inoxidable, tiene 12% de cromo. Y lo que pasa, en realidad, lo que dicen los datos es que ciertas propiedades mecánicas de este material se disminuyen respecto a lo que debería pasar trabajando en condiciones normales. Entonces, yo creo que en esta área igual falta mucho por hacer, pero es muy complicado por la temperatura y además por el tipo de sal. Y ahí falta mucho para investigar y eso es lo que más o menos sé, Hey. Pues muchas gracias. Pero lo que sí te puedo decir, que aparte de la corrosión, lo último,
el tema de las propiedades mecánicas todavía no se está estudiando. Yo no lo estoy haciendo porque no podría abarcar tanto, Sí, claro. pero sí hay un interesante tema ahí para estudiar, el tema de qué pasa con el gradiente de temperatura desde el punto de vista más mecánico, porque ese parece también que es uno de los problemas que tienen las plantas de concentración. Sí, así es. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, creo que ahora sí ya fueron todas las preguntas. Bien, con esto damos por finalizada esta sesión. Agradecemos al doctor Malco por su participación y al resto de las personas que nos acompañaron e hicieron el esfuerzo de estar aquí. También, como última actividad que hemos implementado propuesta por el doctor Estrada, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para tomar una foto y ya se empezaron a ir porque no les gusta prender sus cámaras. Hay gente que no le gusta Sí, está que salga bien. su fotografía. Buenos días a todos, qué gusto. Sí, bien. Muy buena presentación, Abdiel, muchas gracias. Ok, entonces, ahí va, 1, 2, 3. Listos, ya quedamos. Nos vemos dentro de 15 días en el horario de la tarde, a las 5 de la tarde en la Ciudad de México. Sí. Muy bien. Luego. Vale, gracias. Vale. Saludos para México. Chao. No, el mano levantó. Bien.